De verdad, mil disculpas por el inconveniente anterior. No sé si les gustaría que empiece de nuevo o empiezo a hablar desde el tema que me quedé. Entonces, avísenme en los comentarios para ver qué hago. Si quieren que me quede en el tema, o sea, si quieren que empiece de nuevo o me quedo en el tema que me había quedado anteriormente. De nuevo, ok. Ok. Entonces, si todos están de acuerdo, entonces empezaré de nuevo. Bueno. Retomando un poquito lo que anteriormente les había mencionado, es que siempre que nosotros hablamos un poquito acerca del funcionamiento, en este caso, de todo nuestro organismo, únicamente nos vamos a tener la ideología de tratar de recordar que el único órgano que funciona, en este caso, para generar una homeostasis es nuestro corazón, pero realmente hay muchos más órganos, como por ejemplo el riñón, que se lo conoce universalmente como un colador o como un filtro, ya que este es el encargado no solo de poder, de cierta forma, regresar todos los elementos que se nos van a hacer útiles para nuestra reutilización, en este caso, para nuestro organismo, sino que también el mismo va a permitir, en este caso, poder excretar estos, en este caso, elementos que ya no nos sirven a nosotros para poder generar, en este caso, una homeostasis, porque si bien es cierto, si hablamos un poquito del sistema digestivo, recordemos que ese es el encargado, ¿verdad?, de absorber todos los nutrientes. Entonces, ya que absorbe todos los nutrientes, obviamente tiene que, en este caso, desechar lo que no le sirve. De la misma forma actúa, en este caso, el riñón, que es parte del sistema urinario. Entonces, entre las mil funciones que tiene, en este caso, el riñón, Guyton y Hall nos menciona que hay estas específicamente que son las más importantes. Por ejemplo, la excreción de productos metabólicos, de desecho y sustancias químicas extrañas. Este primer ítem trata básicamente para podernos explicar el hecho de cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos medicamentos, los mismos van a generar un metabolismo para posteriormente ser excretados a nivel renal. A la misma forma, el metabolismo que en este caso tienen las proteínas, nosotros, por ejemplo, al consumir el pollo, este tiene proteínas, entonces luego posteriormente un metabolismo van a convertirse en aminoácidos y posteriormente a esto vamos a tener lo que respecta a la urea. De la misma forma, el metabolismo en este caso del músculo, que genera creatinina, el metabolismo en este caso de los ácidos nucleicos, que genera ácido úrico, y también, por ejemplo, la hemoglobina, que genera la bilirrubina, que en este caso también va a ser excretada por el riñón. Y si bien es cierto, este es uno de los indicadores principales para poder determinar, por ejemplo, una falla renal crónica o aguda incluso, que si bien es cierto, todos estos elementos de desecho, perdón, perdón. Perdón, mis perritos están haciendo bulla. Entonces, a lo que daba, todos estos productos de todos los de este metabolismo que les mencioné, posteriormente van a ser, ¿no es cierto?, excretados a nivel renal, que es una de las funciones, en este caso, que tiene el riñón. Entonces, importantísimo el hecho de que les estaba mencionando acerca de la enfermedad renal, tanto aguda como crónica, al hacer un examen de sangre, ¿no es cierto?, al ver un incremento, en este caso, de todos esos productos metabólicos, les va a dar una pista de decir, ok, mi riñón está filtrando y excretando de manera correcta. Es por ello que todos estos desechos o todos estos finales de productos metabólicos están retornando, ¿no es cierto?, a nuestro sistema. Es por ello que van a estar incrementados a nivel arterial. Otra de las funciones que tiene el riñón es la osmolaridad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos. Como anteriormente les estaba mencionando, es imposible poder medir la cantidad de electrolitos que tiene todas nuestras células. Pero si bien es cierto, podemos medirla a nivel extracelular, porque si nos ponemos a medir en este caso la cantidad de electrolitos que tiene todas las células, sería casi imposible, porque de cierta forma tendríamos que medir todas las células que conforman todos nuestros órganos. Esto sería un poquito tedioso el hecho de medir. Entonces, de cierta forma, el riñón cumple una función importante, porque este tiene la secreción de aldosterona y además de ello
con otro sistema que posteriormente les voy a hablar, la vasopresina va a ser la encargada, en este caso, de poder regular la parte del sodio y del agua. Entonces, importante recordar algo que decía mucho el doctor Parrales, que fue mi doctor de fisiología, que hablaba mucho del hecho de que el riñón, perdón, el sodio y el agua son como una persona y la sombra. Ambos siempre van a estar de la mano. Además de ello, es importante también mencionar con respecto cuando se altera la regulación, por ejemplo, que nosotros ingerimos una grande cantidad de sodio y excretamos, en este caso, una pequeña cantidad de la misma, entonces estamos hablando que vamos a tener dentro de nosotros un incremento, en este caso del sodio. Y también de manera contraria, si nosotros no ingerimos las cantidades adecuadas, nuestro riñón va a filtrar lo que se tiene que filtrar y por ende vamos a tener una disminución, en este caso, de este electrolito, hablando específicamente del sodio. Que si bien es cierto, el sodio se lo clasifica dependiendo si es hiponatrémico o hipernatrémico. Bueno, eso es un tema mucho más allá aparte, pero de cierta forma el riñón cumple una función importante en la regulación del mismo. A su vez, también el mismo cumple una genial regulación a nivel de la presión arterial. Si bien es cierto, cuando nosotros generamos un estado de hipoperfusión, que básicamente es la disminución de nuestros signos, podríamos mencionarlo así, el riñón es el encargado de incrementar la volemia. Lo hace mediante el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, un sistema bastante importante. Perdón. Un sistema bastante importante que, si bien es cierto, incrementa la volemia para poder, en este caso, aumentar la presión arterial y de esta forma impedir esta hipoperfusión, que si bien es cierto va a generar una isquemia y posteriormente una necrosis, y muchas de las veces el estado de un shock llega a la muerte de los pacientes, porque de cierta forma estamos disminuyendo su requerimiento, en este caso nutricional, por parte sanguínea. Además de ello, el equilibrio ácido-base es una de las partes más fundamentales que tiene en este caso el riñón, porque además de producir en este caso bicarbonato y excretar el ácido fosfórico, que es mediante el metabolismo, ¿verdad?, de las proteínas, cumple la función del tercer amortiguador más importante que nosotros tenemos. Pueden irse a mi página de Instagram, @metrorom8, donde pueden ver, donde hablo específicamente acerca de los 3 buffers fisiológicos que nosotros tenemos, importantísimos para poder, en este caso, regular el equilibrio ácido-base. Otra de las funciones importantísimas que tiene, en este caso, el riñón es la producción de eritrocitos. Muchos de nosotros, y un ejemplo bastante claro para que se acuerden siempre, cuando un costeño sube la sierra, ese se va a ahogar, debido a que no tiene la cantidad, ¿no es cierto?, de un hematocrito concreto, a diferencia de un serrano, que sí lo tenemos, incluyéndome porque soy serrano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro riñón va a secretar más eritroproyetina para que en este caso, se dirija a la médula ósea y ayude, ¿no es cierto?, a la producción de más eritrocitos para que estos puedan llevar la hemoglobina y oxigenen todos los tejidos para que los mismos cumplan su funcionalidad. Otra de las funciones que tiene el riñón es la secreción, en este caso, el metabolismo y la excreción de hormonas. Este específicamente va a ser la 1.25 hidroxivitamina D3, es decir, la vitamina D3, pero en este caso su precursor, que va a estar formado específicamente aquí en el riñón. ¿Cuál es la función de este? Primero es absorber o generar la absorción, en este caso del calcio, a nivel intestinal y también, en este caso, el depósito del mismo a nivel de los huesos. Un dato importante que les voy a dar y que se recuerden siempre es que, por ejemplo, la diferencia de una insuficiencia renal aguda con una insuficiencia renal crónica es que en la insuficiencia renal crónica va a haber una descalcificación a nivel óseo, debido a que va a haber un déficit de lo que anteriormente les mencionaba. Entonces, lo que va a hacer esto es básicamente sacar de los huesos este calcio y llevarlo, ¿no es cierto?, a nivel arterial para tener una homeostasis. ¿No? Recordemos siempre que nuestro cuerpo va a tener la funcionalidad o tiene la finalidad de generar esta homeostasis para poder mantener nuestro organismo funcionando de manera correcta.
La glucogenia, que es otra de las funciones que cumple nuestro riñón, que lo va a hacer, si bien es cierto, por precursores X o por los aminoácidos para formar glucosa cuando estamos nosotros en ayunas. Entonces, con importantísimo, con todo lo que les he mencionado hasta ahora, de las 1000 funciones que tiene en este caso nuestro riñón. No sé si tienen alguna duda hasta aquí o para seguir, chicos, ya para meter un poquito acerca de la anatomía y la fisiología, en este caso del riñón. Al parecer no. Entonces, ahora sí, hablemos específicamente de la anatomía y de la fisiología de los riñones. Nuestro sistema urinario está conformado, si bien es cierto, por dos riñones que van a estar conectados con sus uréteres para posteriormente dirigirse a este músculo que es la vejiga, que es músculo liso, que tiene específicamente o es llamado el músculo detrusor, para posteriormente estar conectado con la uretra. Si hablamos y si hacemos un corte, en este caso del riñón que vemos aquí, que pesa aproximadamente 150 gramos, tenemos normalmente dos riñones, aunque hay personas que únicamente tienen solo uno. Este mismo nos mencionan que es del tamaño de un puño, que también dicen que es parte del corazón, y a partir de la mano también se puede estudiar, en este caso la circulación hepática, bueno, que podemos encontrar luego. Pero bueno, hagámosle un poquito caso, en este caso los libros, dicen que es de porte de un puño cerrado. Este va a tener una cubierta que se le conoce como una cápsula renal, que es todo esto que va a cubrir básicamente a todo el riñón. Y va a tener en este caso una corteza, que es toda la parte externa, que es todo esto que están observando ustedes aquí. Y también van a tener una parte interna, que es una médula, que va a estar subdividida por pirámides, que el libro nos menciona que son como abanicos. Yo más o menos lo veo como unas almejas o como unas conchas, que son aproximadamente de 8 a 10. Aquí hay 2, 4, 6, 8 pirámides, que esas van, ¿no es cierto?, a finalizar en una papila, que son todas esas partes de aquí, para posteriormente dirigirse a la pelvis renal y a su vez posterior, en este caso, al ureter. Además de ello, la pelvis va a estar constituida por cálices menores y cálices mayores, que básicamente van a ser los que van de cierta forma a recibir la orina en la papila, porque aquí en la nefrona va a ser la encargada, en este caso, de formar la orina. Y luego va a ser dirigida, en este caso, por los uréteres, para posteriormente ir a la vejiga y luego generar el reflejo de la micción. Con respecto a la irrigación, en este caso renal, tenemos un hilo renal, que me olvidé de mencionarlo acá, que es el VAN-L. Muchas de las veces nosotros solo nos recordamos del VAN, vena, arteria y nervio, pero recordemos que también es importante hablar un poquito de la parte linfática. Entonces, hablando específicamente de su irrigación, tenemos la arteria renal, que se va a segmentar y va a formar arterias interlobularias, que son las de aquí, para posteriormente formar arterias arciformes, que luego se van a subdividir para formar arterias interlobularias. Si hacemos un agrandamiento de esta parte de aquí, encontramos aquí la unidad fundamental del riñón, que es la nefrona, que posteriormente, luego de formar las arterias interlobularias, vamos a tener la arteria aferente. Posterior a esto, vamos a encontrar aquí los capilares glomerulares, que van a ser los encargados de la filtración, que luego van a concluir o van a salir, en este caso, por una arteriola eferente, que luego va a formar, en este caso, los capilares peritubulares, para luego, posteriormente, conectarse en una vena arciforme y continuar todo el nombre y recorrido, que en este caso va a ser de retroceso, para hablar del sistema, en este caso, venoso. Entonces, sí, vuelvo y reitero. Tenemos una arteria renal que va a formar las arterias interlobulares, luego va a formar las arterias arciformes, para posteriormente formar las arterias interlobulares. Al hablar de formar, me estoy hablando de segmentarse, que posteriormente va a formar una arteria aferente, forma los capilares glomerulares, que se lo conoce como glomérulo. Luego de esto va a tener una arteriola eferente para posteriormente formar los capilares peritubulares y así sí dirigirse a la parte venosa.
donde va a llevar todos los desechos. Y ahora sí, hablemos de la nefrona. Una pregunta capciosa que quizás alguien de aquí me la pueda responder. ¿A qué se parecen las nefronas a las neuronas? Si alguien tal vez conoce aquí, ¿cuál es cuál es se fue la palabra, perdón. La similitud que tienen tanto las nefronas como las neuronas. ¿Alguien de aquí que me pueda responder la pregunta? ¿No? Vamos, chicos. ¿Qué similitud creen que ustedes tienen la nefrona con las neuronas? ¿Ya van disminuyendo? ¿Alguien más? Sí, esa es una, pero hay una importantísima, mucho más allá del hecho de que vayan disminuyendo. Su importancia, ¿en qué sentido su importancia? ¿Cuál es la similitud que tiene una nefrona con una neurona? Es algo muy importante. Obviamente es muy importante, porque si una de las dos no funciona, obviamente no va a funcionar en sí el órgano. Ahora voy a darles 4 segundos. 4, 3, 2, 1. No, ninguno. Tanto las nefronas como las neuronas no se regeneran. Es decir, todo paciente enfermo crónico pierde su cantidad de nefronas, que son aproximadamente de 800,000 a 1,000,000 de nefronas, y las mismas no se regeneran. Pero estas cumplen un proceso de complementación, es decir, que si mi nefrona A no sirve, mi nefrona B y C va a cumplir la función de mi nefrona A. Importante, nunca se olviden en su vida que tanto las nefronas como las neuronas no se regeneran, obviamente disminuyen, en este caso con la edad, y su importancia es muy importante porque la nefrona es la unidad fundamental, en este caso del riñón. Ahora sí, hablemos específicamente de la nefrona. Como les mencioné, tenemos una arteriola aferente que va a formar el glomérulo, que va a ser el encargado, en este caso, de ayudar a la filtración de agua, electrolitos, nutrientes, desechos, etc., etc., la cual va a estar, en este caso, cubierto por una cápsula que la conocemos como una cápsula de Bowman. Posterior a esta cápsula de Bowman, yo voy a tener un túbulo que va a estar cerca. Acuérdense esto. Cerca de la cápsula de Bowman, yo voy a tener un túbulo, que es el túbulo proximal. Este túbulo proximal va a estar conectado con la asa de Henle, que va a tener un segmento fino ascendente, un segmento fino descendente, un segmento fino ascendente y un segmento grueso ascendente. Si bien es cierto, el segmento grueso ascendente tiene mucho más funcionalidad que estos dos segmentos. ¿Por qué? Porque tiene la mácula densa, que si alguien de aquí ya sabe lo que del sistema renina angiotensina aldosterona, la mácula densa va a ser básicamente la que tiene receptores, en este caso de sodio. ¿Para qué? Para activar todo este sistema. Luego de esto yo voy a tener un túbulo distal, que es el de aquí, que va a conectar básicamente el asa de Henle con el túbulo conector. Entonces, entre el túbulo conector y la asa de Henle, yo voy a tener un túbulo distal, que posteriormente va a conectarse este túbulo conector con un túbulo colector de colección, que colecta, que va a ser, dependiendo de su situación, cortical o medular, que luego la unión de todos estos túbulos va a formar un conducto colector. Les repito, ¿cuál es, en este caso, la estructura de una nefrona? La nefrona está estructurada, primero, por un glomérulo, que son todos estos capilares sanguíneos. Luego de esto, estos glomérulos van a estar cubiertos por una cápsula que se la conoce como cápsula de Bowman.
Importante, no es que existe una sola nefrona, que era lo que yo a veces me confundía en un solo riñón. No, en cada riñón hay aproximadamente 800.000 nefronas. Entonces, esto es una parte súper chiquita, como vemos acá, le voy a regresar a la imagen, es esta de aquí una nefrona, básicamente. Entonces, recordemos que hay muchas nefronas. Entonces, recordemos, en este caso está aquí el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, que es lo que conecta la cápsula de Bowman con el asa de Henle. Tenemos el túbulo proximal, el asa de Henle, porción descendente fina, porción ascendente fina, porción ascendente gruesa. En la porción ascendente gruesa vamos a encontrar, en este caso, la mácula densa. Luego tenemos el túbulo distal. Luego tenemos el túbulo conector, que va a conectar el túbulo colector cortical con el túbulo distal. Luego tenemos el túbulo colector medular para concluir en el conducto colector, que este va a terminar en la pelvis renal. Una de las cosas que muchas de las veces nos preguntan cuando estamos estudiando fisiología, ¿cuál es la diferencia entre una nefrona cortical y otra yuxtamedular? Es fácil. La cortical, como su nombre mismo lo dice, va a estar en la zona cortical, y si vemos su asa de Henle, va a estar un poco, básicamente, dentro de la médula. Y su irrigación va a ser por los capilares peritubulares. A diferencia de las nefronas yuxtamedulares, que son aproximadamente del 20 al 30%, que estas van a estar primero irrigadas por los vasos rectos, y Guyton nos menciona que puede incluso estar en relación con las papilas. Pero bueno, en este caso la imagen únicamente nos lleva aquí al túbulo colector. Sí, David Quintana. La denominación del segmento, sí, lo vamos a encontrar tanto. Siempre tiene que existir. Cuando ya hablemos un poquito más de la absorción de la nefrona, vamos a darnos cuenta que en el segmento descendente y en el segmento ascendente, en una parte se va a absorber más y en otra parte se va a absorber menos. Entonces, esa es la estructura funcional en este caso de la nefrona. Es como que si te dijera la estructura, en este caso, del corazón, del hepatocito, por ejemplo, de la tríada portal, que en este caso es la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático. Entonces, esto nunca va a cambiar, ¿me explico? Entonces, va a depender si, por ejemplo, que en el segmento descendente se va a absorber ciertos electrolitos, en el ascendente no se va a absorber esos electrolitos, y además, algo importante que siempre tienes que recordar es que en el segmento ascendente va a estar la mácula densa, que en este caso va a tener la captación de sodio. Entonces, por eso se va a activar en este caso se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fisiológicamente es todo igual. Fisiológicamente es todo igual. Tú sabes que anatómicamente podrían haber diferentes variantes, así que no te podría responder a ciencia cierta si anatómicamente va a ser todo igual, pero fisiológicamente sí. Al menos que tú tengas una alteración congénita, en donde en este caso tu nefrona no va a ser igual a las de las demás, pero fisiológicamente sí. Anatómicamente tú sabes que la anatomía muchas de las veces juega con la genética, entonces sí, pero fisiológicamente el mismo funcionamiento fisiológico es en todas las nefronas. Y la parte de la asa de Henle es en todas. Entonces, ahí sí me cogiste, pero con lo poco que sé te podría decir que fisiológicamente sí es en todas. Bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta, vuelvan, la pueden dejar por ahí y ya les voy a responder. Ahora sí, sigamos. Ahora sí hablemos un poquito de la micción. Cuando nosotros estudiamos fisiopato 2, vamos a hablar acerca del sistema, en este caso urinario. Entonces aquí básicamente nos van a preguntar, o en fisiopato, ¿qué es la micción? Básicamente la micción es el vaciamiento de la vejiga con el contenido que tiene, que en este caso es la orina. Y fisiológicamente es lo mismo. Entonces, aquí tenemos una vejiga, que básicamente es un músculo liso, que tenemos el músculo detrusor, que tiene una estructura bastante peculiar, que son como costritas o como arruguitas que tiene este músculo, que cierta parte de este músculo va a estar lisa,
que se la conoce como el trígono vesical, en donde van a concluir, en este caso, los uréteres, y posterior a este tenemos la uretra. Muchos libros de anatomía, bueno, al de menos Latardier, que fue el que con el que yo estudié, hablaba de una uretra posterior, que hablan acerca del esfínter interno, que básicamente es el músculo, en este caso, detrusor, que tiene un diámetro de 2 a 3 milímetros. Luego de este vamos a encontrar la uretra, que si bien es cierto, bueno, y la podemos observar de cierta forma, que en el hombre es un poquito más larga a diferencia de la mujer. Y un dato bastante importante es que, por ejemplo, las mujeres están mucho más propensas a generar infecciones de vías urinarias por el tamaño, en este caso, de la uretra, a diferencia de nosotros los hombres que, ojo, no estamos exentos, en este caso, a generar infecciones, pero si bien es cierto, las mujeres son un poquito más propensas. Si seguimos descendiendo anatómicamente, en este caso, en la vejiga, vamos a encontrar el diafragma urogenital, que en este caso tenemos el esfínter externo, que va a estar inervado por el sistema nervioso y el cual tiene que ser inhibido para poder nosotros generar la micción. Entonces, básicamente, anatómicamente, haciendo un resumen, porque obviamente si me pongo a hablar de anatomía, tendría que hablar de relaciones, de inervación, de irrigación, del sistema linfático, etcétera, que es una de las cosas que no me gustan, pero bueno, a grosso modo ya les he explicado un poquito acerca de la anatomía de la vejiga. Es importante aquí sí hablar acerca de su inervación. La inervación en este caso lo va a hacer mediante los nervios pélvicos que van a ir... tengo otra pregunta. Perdón. A ver, perdón un ratito. No, es que a ver, mira, fisiológicamente, gracias. Fisiológicamente, cada estructura de la nefrona va a tener bombas, por ejemplo, y va a tener células que van a estar encargadas específicamente de la absorción, de la excreción y, en este caso, de generar este intercambio de electrolitos. Es decir, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, si digamos, donde tiene que haber el segmento descendente, tiene que estar el segmento ascendente. Obviamente, el segmento ascendente, por la estructura fisiológica que él mismo tiene, va a cumplir su función, específicamente si se encuentra tanto cortical como medular, si este es corto o largo, no importa en este caso la variante anatómica, sino que fisiológicamente el mismo va a cumplir su función, independientemente de la ubicación que el mismo tenga, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está... a ver, lo que nuestro organismo está en este caso puesto es para cumplir su homeostasis, independientemente de la situación que nosotros lo pongamos. Por ejemplo, un enfermo renal agudo va a cumplir su filtración independientemente de las consecuencias que el mismo tenga para producir su patología. Entonces, aquí muchas, incluyendo el enfermo renal crónico, no tiene sus nefronas, pero pese a esto sigue cumpliendo su filtración, en este caso glomerular. Entonces, eh, aquí, si bien es cierto, tenemos una disminución de nefronas, entonces básicamente no va a cumplir su función al 100%, pero nuestro organismo hace que lo cumpla. Entonces, si nosotros tenemos una variación anatómica, que es lo que tú me estás mencionando, independientemente del lugar donde se encuentra, si sea corto, la asa de Henle descendente fina, igual va a cumplir su función porque necesita generar una homeostasis, porque nuestro organismo está básicamente regulado a poder cumplir esta homeostasis, independientemente de su ubicación. Recuerda que nosotros estamos constituidos por células que si no generan su función, las mismas se adaptan para poder cumplir su función, independientemente de la situación en que tú las pongas. Entonces, fisiológicamente nosotros estamos hablando de esto, que sí, que posteriormente van a generar una patología. Ok, por eso estudiamos anatomía patológica, para entender un poquito esto, pero nuestro organismo, sea como sea, cumple su función, independientemente de la situación que tú lo pongas. No sé si ya te respondí tu pregunta. Y muchas gracias por lo de la expo. Bueno, siguiendo, no me molesta por si acaso que me pregunte.
Hablando un poquito de su inervación de nuevo, estamos hablando de la inervación que lo hace por el nervio pudendo, que en este caso lo va a ir de sacro 2, en este caso a sacro 3, que lo va a hacer mediante la parte parasimpática, que va a inervar, como vemos aquí, la vejiga y el cuello de la vejiga, generando en este caso los movimientos que va a ayudar de cierta forma a generar que la orina baje tanto desde el riñón hacia, en este caso, la vejiga, que en este caso va a ser una función motora, porque si bien es cierto, aquí lo que va a funcionar es el sistema parasimpático. Además de ello, este le va a dar el nervio pudendo una sensibilidad, en este caso a nivel de la vejiga, que se los conoce como sensores de distensión, que posteriormente ya les voy a hablar, que básicamente van a ser los captados de, en este caso, percibir el incremento del volumen para incrementar, en este caso, la presión y poder desarrollar el reflejo miccional. Luego tenemos por parte del simpático, que en este caso va a estar por el lumbar 2, que Guyton nos menciona que no tiene una funcionalidad específica a nivel de la micción, pero sí ayuda en este caso a los vasos sanguíneos. Y luego tenemos el nervio pudendo, que en este caso le va a dar específicamente la inervación al esfínter externo para poderlo de cierta forma inhibir y poder generar el reflejo de la micción. Ok, ahora les voy a hablar un poquito acerca del transporte de la orina. Ya que se forma la orina aquí en la nefrona, que ya lo vamos a ver en la clase siguiente, va a dirigirse al cáliz menor, luego al cáliz mayor, va a dirigirse a la pelvis renal y a partir de aquí ya es que se va a dar estos movimientos, no quiero decir peristálticos, porque estos son un poquito más del sistema digestivo, pero son unas ondas lentas que de cierta forma van a mandar señales aquí a la vejiga para que en el caso de que está descendiendo la orina por medio del uréter, al llegar aquí en la orina, de cierta forma ayude a captar por medio de estos sensores sensitivos que ya les hablé, para de cierta forma poder ayudar e iniciar el reflejo miccional. Algo importante que tiene la vejiga es que de cierta forma va a generar la compresión de los uréteres para que no se genere un reflujo vesículo, ureteral y esta orina se regrese, en este caso, al riñón. Luego de que la orina ya desciende aquí, en este caso al riñón, obviamente a la vejiga va a tener un umbral. Este umbral, de cierta forma, va a hacer que, en este caso, se genere el reflejo de la micción para poder inhibir el esfínter externo y así poder generar la micción, que es el resultado, en este caso, de la acumulación de toda la orina que nosotros, en este caso, la vamos a recolectar dependiendo de los requerimientos, dependiendo de lo que nosotros, en este caso, ingeramos de agua. Entonces, ¿cómo funciona todo esto que les estoy mencionando? Aquí tenemos un diagrama que es bastante chévere para poderlo explicar. Entonces, aquí tenemos el volumen en mililitros y la presión, en este caso, en centímetros de agua de la vejiga. Entonces, ok, me voy a tomar 2 vasos de agua. Me ingiero mis 2 vasos de agua, se completó el proceso. Los mismos se dirigen, ¿no es cierto?, al riñón y posteriormente se van a la vejiga. Ok, estos 2 vasos de agua, estoy dando un ejemplo, tienen 100 mililitros. Entonces, estos 100 mililitros básicamente van a incrementar mi presión aproximadamente en unos 8 milímetros de agua, o centímetros de agua, perdón. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero, por ejemplo, Samuel me dijo que vamos a beber, entonces fuimos a beber, ok. Al siguiente día tengo un chuchaqui que no me pasa con nada, entonces me compro un bidón de agua y, ok, me tomo la mitad del bidón de agua exageradamente y aquí ya empiezo a subir, ¿no es cierto? Entonces me metí, qué sé yo, 300 mililitros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empiezan mis contracciones, por ende voy a ayudar a incrementar, en este caso, mi presión de agua. Entonces, Gaite nos dice que aproximadamente de 300 a 400 mililitros de agua en cuanto se llene la vejiga, voy a incrementar unas contracciones, que son estas líneas entrecortadas que vemos aquí en la imagen,
que son aquellas que van a ayudar a generar el reflejo de la micción. ¿Y cómo se da el reflejo de la micción? Mediante la distensión, que lo hacemos mediante estos sensores. Entonces, estos sensores van a generar el reflejo de la micción por medio de los nervios pélvicos, que recordemos que los nervios pélvicos son los encargados, ¿no es cierto?, de darle, en este caso, la inervación parasimpática para que ayude a generar todo este proceso. Entonces, algo que ustedes tienen que saber es que cuando incrementa la presión, la misma se va a mantener, como vemos aquí, y posteriormente va a regresar a un estado basal. Es decir, la vejiga únicamente va a generar el reflejo de la micción cuando la misma se esté completamente llena. Entonces, reiterando, incrementa la presión, la misma se mantiene, como vemos aquí en la imagen, y luego posteriormente va a disminuir a nivel basal hasta que ésta llegue a su umbral. Nosotros tenemos centros que van a inhibir el esfínter externo, perdón, y otros que van a facilitarlo y también que van a inhibirlo. Estos son en la protuberancia y los que lo van a inhibir, en este caso, lo vamos a encontrar en la corteza. Entonces, los centros inferiores van a ser aquellos que van a inhibir el esfínter externo, incluso cuando nosotros ya tengamos el umbral necesario, en este caso de la vejiga. Pero nosotros en este caso lo podemos de cierta forma inhibir este reflejo. Para que me entiendan esto, por ejemplo, cuando estamos nosotros, en este caso, tomándonos una cerveza en un carro, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ganas de orinar, pero ¿qué pasa? Chuta, estamos en Urdesa, no podemos orinar en pleno Urdesa, entonces nos vamos a dirigir en otro lugar, pero nosotros inconscientemente estamos inhibiendo este reflejo para llegar a un lugar en donde sí podamos generar nuestra micción y de cierta forma poder expulsar y generar este vaciamiento, en este caso de líquido. Ya mismo te respondo, David. Luego tenemos los centros corticales. En cambio, los centros corticales son aquellos que van, de cierta forma, a facilitar los centros de micción sacros. Recordemos que estos van a ser de S2 a S3, es decir, vamos a estar, de cierta forma, estimulando el nivel parasimpático para para cierta forma, así, poder inhibir el esfínter externo y generar, en este caso, el proceso de la micción. También muchas de las veces nosotros podemos generar este reflejo de manera voluntaria. ¿Y cómo lo hacemos? Generando una contracción de los músculos abdominales que van a incrementar, en este caso, la presión de la vejiga para de cierta forma ayudar a que los sensores sensitivos inicien, en este caso, el reflejo de la micción y de cierta forma así poder expulsar el contenido, que en este caso sería la orina. Chicos, si tienen alguna pregunta o quieren que algo que repita, me lo pueden escribir en el chat y encantado de la vida lo hago. Mientras tanto, voy a leer lo que me puso David y ya les Ok, ok. No, no pasa nada, chicos. Entonces, eso sería todo con la expo. No sé si les gustaría que la siguiente exposición hable un poquito acerca de los trastornos de la micción y hablar un poquito acerca del equilibrio ácido-base, que es algo que también estaba tratando ahorita. Entonces, no sé si les gustaría para hablar un poquito de eso, porque bueno, si bien es cierto, el equilibrio ácido-base es uno de los trastornos que lo podemos de cierta forma amortiguada a nivel renal, entonces sería súper chévere hablar de eso y también de los trastornos de la micción y del volumen. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda que deseen, estoy encantadísimo de respondérselas. Y nada, así que les voy a dejar por ahí para que nos escriban por el chat y nada.
Creo que no. Entonces, nada, chicos, un gusto el día de hoy haberles dado esta pequeña clase. De verdad, mil disculpas.